Un momento. Uf, qué alivio. ¿Quién me mandaría a mí ponerme estos tacones? La verdad es que cuando los vi pensé que son bonitos, que seguramente me van a hacer parecer más sofisticada, más estilizada, pero es que me dolían los pies, me estaba dando hasta angustia o fatiga, como decimos en mi tierra. La verdad es que estos zapatos, llevarlo puesto, no me compensan. Pues algo parecido es lo que pasa con la presión social, que muchas veces te asfixia y te agobia y cuando te la quitas de encima te sientes como nuevo o como nueva. Si quieres aprender más sobre este tema, vamos al vídeo. Bueno, pues como decía en la intro, un poco para llamar la atención, a veces la presión social es como unos zapatos incómodos, pero no todo está mal con la presión social. Hoy vamos a ver en este vídeo cómo funciona la presión social, cómo podemos desde que somos pequeñitos aprenderla o desaprenderla, en qué familia se fomenta una especie de dependencia hacia la presión social, hacia el qué dirán, cómo puedo librarme de ella y cómo puedo utilizar técnicas asertivas para que me influya menos la presión social, como digo. Como siempre, este vídeo va a tener un formato triple. Vamos a tener una introducción teórica con información que os dejaré en una infografía y también en un PDF en la caja de descripción. Vamos a tener una serie de ejemplos conocidos de actualidad para que podamos hacernos una idea más con los pies en la tierra de todas estas conductas. Y por supuesto vamos a tener también ejercicios y recursos para que practiquéis y lo pongáis en vuestra vida cotidiana en marcha para que os sintáis mejor. Así que empiezo. Como decía antes, no todo está mal con la presión social porque en su momento ha servido como un elemento para la evolución y para la supervivencia. La presión social, también llamada presión de grupo, en momentos de nuestra historia ha servido pues para que no nos expusiéramos a situaciones de peligro. ¿Qué es lo que pasa? Que actualmente ya eso se está viviendo de otra manera y a veces sentimos presión social incluso para desarrollar conductas que son claramente contraproducentes hacia nuestra salud, como por ejemplo comenzar a probar el alcohol o el tabaco en la adolescencia, ¿no? Otras veces la presión social hace efecto de querer tener lo que otras personas tienen, porque si no vas a considerar que no estás a la misma altura, como por ejemplo la presión social que sufren los niños preadolescentes por tener un móvil cuando sus compañeros ya tienen uno. Estos son ejemplos que nos encontramos todos los días y que son fácilmente perceptibles de ejemplos de presión social que en este caso pues, es contraproducente o es negativa. No obstante, como decía antes, en un primer momento, para crearte la sensación de pertenencia a un grupo y de identidad, todos decimos yo soy de Cádiz, o yo soy del Madrid, o yo soy vegano, porque es una forma de definirnos, de sentirnos dentro de un grupo y de crear nuestra identidad. Entonces, en ese sentido, la presión social no es necesariamente mala o no siempre es mala. Es mala cuando se produce de una forma insistente en tu vida y cuando tú le das una credibilidad mayor de la que realmente te supone para ti un beneficio, cuando te está cortando las alas, como digo yo, entonces una presión social negativa. También podemos definir la presión social desde dos puntos de vista, si es directa o si es indirecta. Cuando es directa es cuando expresamente se promueven una serie de mensajes hacia la persona, que pueden ser comentarios, críticas o incluso burlas, para que deje de emitir alguna conducta o de mostrarse tal como es. Por ejemplo, es un ejemplo de presión social brutal de carácter directo cuando le decimos a alguien no hagas eso que pareces tonto. Por ejemplo, ¿no? Muchos colectivos han sufrido este tipo de presión social a lo largo de la historia y luego en los ejemplos vamos a ver claros indicadores para que seamos conscientes también de que a veces la presión social la sufrimos, pero también otras veces la ejercemos sobre los otros. Y la presión social de tipo indirecto tiene más que ver con el conjunto de creencias y valores de lo que está bien y no que nos enseñan en nuestra sociedad, en nuestro grupo colectivo y en nuestra familia. Por ejemplo, pues bajo ciertas creencias religiosas, pues aprendemos una serie de valores y sentimos una presión social porque hay que responder a ese estándar. Pues ese sería un ejemplo de presión social indirecta. La presión social se aprende y se enseña. Desde que eres pequeño, el primer agente educador que vive es tu familia, luego el colegio, tus iguales, etc. Pues también en estos momentos se producen momentos de aprendizaje o de enseñanza explícita o no de la presión social. Vamos a ver cuáles son esos mecanismos por los cuales aprendemos esas normas, ese conjunto de valores o esas creencias que luego en un momento dado se pueden convertir en un auténtico peso para nosotros. El primer proceso del que podríamos hablar, el proceso de internalización, que consiste en cuando tú percibes una creencia o escuchas un lenguaje y se convierte en lo internalizas para convertirlo en un valor
tuyo. Por ejemplo, si yo veo en mi familia que es muy importante vestir adecuadamente bajo ciertos criterios de lo que sería eso, yo internalizo ese valor y luego si no lo desarrollo, pues me puedo sentir mal en un momento dado o sentir que no estoy a la altura. Identificación, se entiende muy fácil, es el proceso por el cual me quiero identificar o parecerme a cierta persona que es un modelo de conducta o de valores para mí. Por ejemplo, como digo, está muy presente en la adolescencia, cuando los adolescentes se identifican, pues a lo mejor con un ídolo o entre ellos mismos e incluso utilizan prendas de ropa o complementos, o maquillaje o estilos de pelo que permiten una identificación de grupo. Feedback es otro proceso que es más, tiene mucho que ver con la presión social directa, ¿vale? Porque feedback significa en español retroalimentación y quiere decir toda esa información que yo recibo cuando yo emito una conducta, lo que me es devuelto. Pues si me dicen, qué bien, hoy me están gustando mucho tus vídeos, pues un feedback muy positivo porque eso a mí me refuerza a que haga más vídeos porque me hace sentir bien. Sin embargo, si recibo un aluvión de crítica, pues un feedback negativo y a lo mejor empiezo a sentir cierta presión social para dejar de hacer estos vídeos, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo, que no sea solamente decir cosas que hace la gente. Y finalmente está el mecanismo de comparación social, pues que es muy evidente, ¿eh? En el cual tú te comparas con ciertos modelos. Se ve muy claro en la televisión y en los más media, o en este caso ahora ya mismo casi que en Instagram, ¿no? Cuando tú ves ciertos modelos que hay en Instagram, pues de cuerpos o de ropa o de comportamiento y te comparas con ellos y dices, pues yo, mi cuerpo no es así, o yo no llevo esa ropa, o yo no me comporto de esa manera. Y ahí empieza a sentir la presión social. Vale, antes estaba comentando que la presión social se enseña y también se aprende, porque los seres humanos podemos aprender por observación y también por socialización, aunque no siempre se nos esté enseñando. Esto en didáctica se llama currículum oculto y es todo ese conjunto de valores, conductas, cosas que están bien o no, que aunque no se enseñan de manera explícita, porque no se llaman lengua ni matemática en inglés, sí que se aprenden cuando voy a clase. No voy a clase en pijama. Por ejemplo, eso se aprende cuando vas a clase aunque nadie te lo enseñe, forma parte del currículum oculto. O por ejemplo, las mujeres no son tan importantes en la historia como los hombres porque en los libros de historia apenas salen mujeres. Eso es currículum oculto, que son informaciones que no se hacen explícitas en la escuela, pero están ahí y la gente las aprende. Pues en la familia también hay todo un currículum oculto porque hay una serie de valores y creencias internalizados dentro de nuestro núcleo familiar que no siempre se hace explícito, pero sí se aprende. Por ejemplo, si en la casa es mi madre la que se encarga de todo el tema doméstico, yo aprendo por currículum oculto que eso es una función de las mujeres. O si en mi casa decimos que está muy mal ser bisexual, aprendo directamente por ese comentario que he escuchado a mis padres viendo una serie, por ejemplo, pues que eso no está bien. Y yo voy a sentir esa presión social si en algún momento de mi vida siento ese deseo o esa tendencia o esa orientación sexual. También hay un fenómeno que ya destacaron, voy a ver la chuleta, ¿vale? Porque no me lo sé de memoria, Hill y Franklin en el 98, que en el proceso de identificación, que es muy curioso y me gusta mucho, porque es algo sobre lo que he leído bastante, aunque no siempre, de estos dos autores, ¿vale? Que es un proceso que se produce mucho entre las niñas y sus madres, que es que cuando las niñas ven a las madres expresar inseguridad de una forma autocrítica despiadada sobre su propio cuerpo, ellas aprenden a evaluar su cuerpo en función de esos estándares o de esos criterios y entonces muchas veces sienten una presión social desmedida por el tema pues, de los cuerpos normativos, la delgadez, etc. De hecho, sobre esto hay un estudio muy interesante de la marca DAF que nos dice eso, ¿no? Que lo que tenemos que hacer en este caso no es expresar nuestra inseguridad delante de nuestra hija porque le estamos enseñando a pensar de una determinada manera que además es muy negativa y es muy destructiva. El año pasado asistí a un congreso online sobre autoestima muy interesante y también en uno de los vídeos explicaban que en este caso lo aconsejable no es ni emitir esa crítica autodestructiva ni negar que tú tengas complejo, porque eso es algo irreal. Todas las personas sentimos presión social y tenemos algunas conductas o algunas partes de nuestro cuerpo o algún rasgo psicológico que no nos gusta de nosotros mismos y que nos hace sentir inseguros en ciertos momentos. Y lo que explicaba en ese vídeo, que me gustó muchísimo, que os lo voy a enlazar si puedo en la cajita de descripción, o por lo menos voy a dar crédito a las autoras, lo que decía es que tú tienes que expresar tus inseguridades con tu hija de una forma natural y normal, porque al fin y al cabo ella va a normalizar sentir también inseguridades y eso es lo más sano psicológicamente. Es decir, por ejemplo, pues no me gustan mis piernas, pero como este vestido es muy bonito, voy a salir de mi zona de confort y me lo voy a poner y voy a intentar sentirme bien con él.
¿vale? Esa sería la postura más saludable. Ni la autocrítica feroz de decir es que mira cómo soy, qué pierna más fea tengo, ni ignorarlo, porque las personas a lo largo de su vida al final sufren ese tipo de presión. Entonces lo más saludable es hablarlo y dar pie, abrir una puertecita a superarlo. He puesto un ejemplo muy sencillo que es del físico, pero nos podemos imaginar cualquier tipo de bloqueo también de otro tipo más complejo, para enfocarlo desde ese punto de vista y dar ejemplos en casa. Luego también, y termino con el tema de las familias, en función a el tipo de conductas que nosotros vamos a fomentar en nuestra familia o vamos a exigir en ciertos momentos, se pueden hablar de dos tipos de familia. La familia orientada a la autonomía, que va a educar a personas más críticas y más autónomas, o la familia orientada a la dependencia. ¿Y cómo podemos diferenciar, cómo podemos saber si nosotros somos una familia orientada a la autonomía de los niños, de nuestros hijos y de todos los miembros de la familia, por supuesto, orientada a la dependencia, que es más tóxico porque lo que genera son estos vínculos de presión que estábamos hablando? Porque, ojo, la presión social puede venir ejercida, como digo también, dentro del propio núcleo familiar, no solamente es que yo veo un anuncio y siento presión social, ¿vale? Pues os voy a dejar un cuadrito en la cajita de información donde compara el estilo educativo de las dos familias, pero no obstante, aquí en la chuleta os voy a explicar algunos, ¿vale? Vale. ¿Qué hacemos en la familia orientada hacia la autonomía? Pues lo que se interesa es fomentar la autonomía de sus miembros, es decir, que no dependan necesariamente unos de otros. Esto no quiere decir que no se ayuden entre ellos, porque obviamente los miembros de una familia tienen que ser una red de soporte emocional para sus componentes, pero sí quiere decir que no se hacen chantaje cuando se necesitan, sino que intentan afrontar las situaciones de forma autónoma y si necesitan ayuda, entonces la piden, sin chantaje. También se parte de la idea de que los demás son necesarios pero no son imprescindibles, y esto así dicho suena un poco fuerte porque nosotros, ¿no?, desde nuestro punto de vista siempre decimos, ay madre mía, si a mí me faltara mi madre o me faltara mi hermano o me faltara, ¿verdad? Y por supuesto que sí, porque hay un vínculo afectivo fortísimo, pero tenemos que partir de la idea de que las personas tenemos que ser en ese sentido pues autónomas y no dependientes. Y también, también es muy importante, y en el caso de las madres, a veces en años anteriores, en décadas anteriores, no se ha visto muy claro, es que cada uno de los miembros de la familia tiene que tener diferentes roles y tiene que tener vida aparte de la familia. Es decir, que yo soy madre y soy hija, o soy madre y soy hermana, pero también soy trabajadora, o una profesional, también soy una amiga de mis amigas, también tengo mis hobbies, y como digo, pues esto se veía antes menos, pues porque hace unos años la madre difícilmente se la definía de otra manera, como si no fuera mujer, aparte de madre, quiero decir. Estos serían los estilos en una familia que está orientada a la autonomía de sus miembros. ¿Y qué pasa con una familia que está orientada a la dependencia? Pues como decía antes, fácilmente se hace chantaje entre sus miembros, se siente una obligación a realizar, hay como una especie de rituales y hay algunas actividades, por ejemplo, ir al médico, forzosamente te tiene que acompañar alguien de la familia, porque si no es como un agravio, ¿vale? No sé si me estoy explicando, hay ciertas costumbres en las cuales es necesaria esa dependencia, y si alguien falla, eso es como pues que no ha cumplido unas expectativas. Eso, hay unas expectativas, luego vamos a hablar de ellas, del peso de las expectativas. Hay unas expectativas muy claras sobre cuál debería ser tu comportamiento por ser hijo o hermano o padre dentro de esta familia de la que estamos hablando, el peso de las expectativas. Y finalmente también cuando alguno de los miembros de la familia se independiza, pues porque ya se ha hecho mayor, se va de casa, o porque se produce una separación, se vive una situación exagerada de miedo y de tristeza. Cuidado, que no digo que no nos vayamos a poner tristes cuando nuestros hijos se independicen porque los echemos de menos, ¿vale? Digo que se vive de una forma totalmente patológica. Hay que pensar también que siempre que hablamos de cuadrito, como digo yo, o cuando estamos pintando un estereotipo cerrado, ¿vale? Luego en la vida real lo que nos encontramos es un cuadro lleno de colores, donde hay personas que pueden tener en momentos dados estos comportamientos, pero no sé ese extremo que estamos dibujando aquí, ¿vale? Pero son cosillas que, oye, da que pensar, me parece muy interesante, porque en un momento dado tú te puedes plantear si en tu familia estáis entrando a veces en alguno de esas costumbres, en alguno de esos hábitos, y qué significa y qué aprendemos de eso. Bueno, llegado a este punto, yo creo que todo el mundo alguna vez hemos identificado que somos vulnerables a la presión social, porque ojo, aquí todo el mundo somos vulnerables. Lo que pasa es que hay personas que son más vulnerables a la presión social y otras menos. Y hay personas que, siendo vulnerables, han aprendido a afrontar y a relativizar la presión social y probablemente sean más felices. Que esa sensación cuando te quitas los zapatos, los tacones, de libertad y de tranquilidad que te da
pues estás descalzo o descalza o llevas unas zapatillas cómodas. Entonces, ¿cómo puedo saber si soy muy vulnerable a la presión social? Os voy a dejar me gusta a veces dejar documentos que aunque no son un ejercicio propiamente dicho, pero sí sirve para que tú te lo apliques a ti mismo y aprendas a conocerte mejor. Y los rasgos son: presión social y autoestima van de la mano, por lo que si eres muy vulnerable a la presión social, probablemente tengas baja autoestima. O viceversa, si tienes baja autoestima, probablemente te va a importar mucho lo que digan de ti, lo que piensen de ti, no respondes a expectativas, etc. El siguiente punto va de la mano también, que es que vas a ser una persona insegura, porque las personas con baja autoestima y volubles a la presión social, pues muchas veces tienen muchísimas dudas a la hora de tomar decisiones, porque no confían lo suficiente en su propio criterio. Si cambias mucho de opinión cuando hablas con otras personas y discutes sobre un mismo tema, es un rasgo de que te influye mucho lo que opinen los demás sobre tu propia opinión. También es otro elemento. Si sientes miedo al rechazo, si eres incapaz de decir que no, este apartado es muy interesante porque uno de los ejercicios que son más importantes para afrontar la presión social es tener técnicas asertivas, ya que si tú no dispones de una estrategia para responder a situaciones de presión, es más fácil que te dejes llevar por esa presión porque no sabes cómo afrontarlo, no tienes una técnica. Entonces las personas asertivas llevan mucho mejor la presión social y las que no tienen asertividad porque son pasivos o agresivos, pues la llevan peor. Luego vamos a profundizar en este tema también. Bueno, ¿y qué es lo que pasa por ser voluble ante la presión social? Pues lo que pasa no te va a gustar, porque si eres muy voluble a la presión social, puedes desarrollar conductas adictivas, puedes entrar en relaciones tóxicas, como he dicho, vas a tener una mala relación contigo mismo o contigo mismo o contigo misma, y entonces pues la verdad es que ser muy vulnerable a la presión social no es algo que te vaya a traer sensaciones agradables. Es mejor reconocerlo y trabajarlo. Bueno, ¿y qué claves propongo yo entonces para mejorar? Pues te propongo la doble A, como digo yo, autoestima, por lo que decía, porque una persona que se acepta y que se siente con derecho a defender su libertad y a no ser chantajeada en un momento dado, ya tiene un punto del que partir estupendo. Y, como decía antes también, la asertividad, porque es un conjunto de estrategias que te va a permitir rechazar ciertas situaciones de presión social sin ser maleducado, ni maleducada, ni agresivo, porque no se trata de eso, no se trata de ir creando el conflicto se crea solo en la situación, en el momento en que te están planteando algo que te produce presión social, ya se ha creado el conflicto, pero se trata de resolverlo de una forma inteligente y asertiva para que no te provoque otro conflicto, pero tampoco tengas que ceder. Bueno, como me gusta siempre poner ejemplos, pues en la publicidad podemos encontrar muchísimo, pero de verdad que es brutal la cantidad de ejemplos que encontramos acerca de elementos de presión social, ¿vale? Empezando por el físico, como decía antes, hay multitud de estudios que relacionan la presión social hacia el físico que sentimos especialmente las mujeres, aunque los hombres están también empezando a sentirla porque también se les está cosificando en los medios de comunicación y en la publicidad. Hay muchos estudios, enlazaré algunos al respecto que son muy interesantes porque te hacen plantearte muchísimas cosas, pero podemos ver, pues como digo, ejemplos de presión social también en anuncios de alimentación, en anuncios de bebidas alcohólicas, donde se asocia muchísimo la diversión al alcohol y al si no tomas alcohol no eres divertido o no tienes amigos. Y ahora pues voy a rescatar algunos de ellos para que es una forma también de trabajar la capacidad crítica. Pues como decía antes, en la publicidad podemos encontrar muchos elementos de presión social, sobre todo si utilizamos, como decía antes, el proceso de identificación o de comparación. Por ejemplo, hay un anuncio de L'Oréal donde podemos ver a 4 mujeres hablando de su pelo y podemos ver que las 4 mujeres son mujeres cis, mujeres blancas, mujeres entre 20 y 50 años y mujeres con un físico muy normativo. Por lo tanto, si yo me comparo de forma subliminal, de forma subconsciente con este estereotipo, pues puede suceder que yo sienta presión social porque no cumplo esos estándares algunos o ninguno. También podemos verlo mucho, como decía antes, en anuncios de alimentación, y os voy a poner dos ejemplos muy diferentes. Un ejemplo es de McDonald's, donde hace un chantaje brutal en el anuncio a el tema de cómo nos sentimos por el COVID, de apoyar a los agricultores. Ya veis lo que le importa a McDonald's el tema de los animales y los agricultores, cuando es una empresa gigante. Y utiliza, pues en este caso, utiliza esa escala de valores de la solidaridad que todos tenemos en mente, ¿no? Que son conductas pues que están bien, entonces sentimos esa presión a hacerla, a comportarnos así. Y otro ejemplo es un anuncio de Filadelfia, que no sé si habéis visto, donde están pues una pareja también muy normativa, un chico y una chica, un señor y una señora, en la cocina, y ella está preparando la cena y entonces él va,
pero en vez de preparar la cena con ella, lo que hace es estorbarla. De hecho, el eslogan dice, o mejor dicho, el texto del anuncio, el diálogo del anuncio, dice, una voz en off, dice, él siempre está en medio, pero ella lo quiere igual. Pues en este caso estamos viendo cómo se normaliza una relación en la que ella está ocupándose de cosas domésticas y él pues va como a jugar y a dar la lata, pero no ayuda tampoco. Entonces, cuando vemos la tele o vemos la publicidad, parece que hemos retrocedido a veces 50 años porque vemos algunas conductas y algunos valores que son bastante arcaicos, pero aún así, si lo vemos de forma crítica, eso nos entra, como digo yo, sin darnos ni cuenta. Bueno, llegando al punto de los recursos, me gustaría dejaros un cuento. Yo trabajo mucho con los niños en los talleres, los cuentos, los microcuentos sobre todo, porque permiten en un periodo de tiempo bastante corto, pues llamarnos mucho la atención, porque suelen tener un giro inesperado al final, y entonces pues la verdad es que se recuerdan mejor, impactan y son un gran recurso. Y entonces yo traigo un cuento de Augusto Monterroso, que es el autor por autonomasia de los microcuentos, que se llama La rana que quería ser una rana auténtica. Yo os lo voy a leer. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que era la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse, y a desvestirse si así lo requería la ocasión, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejó arrancar las ancas y otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena la rana, que parecía pollo. Bueno, estaba leyendo este cuento y acordándome que siempre me gusta poner ejemplos de series también, pues acordándome de la serie La Veneno, que por cierto me ha encantado, donde se ve claramente donde la presión social muchas veces modela el comportamiento tanto de Cristina como de otros personajes de la serie y muchas veces causa estragos en la autoestima de las personas. Bueno, y dicho esto, voy a pasar a dejaros dos ejercicios, como siempre me gusta hacer en la temática de los vídeos, un recurso de carácter más práctico. El primer ejercicio se llama Escribe tu declaración de independencia y os voy a proponer que creando un ambiente tranquilo e íntimo, es decir, un momento del día en el que podéis estar solo o sola, incluso podéis cuidar un poco el sitio en el que estáis, encender una vela o prepararos una infusión. Ahí os sentéis a escribir vuestra declaración de independencia. ¿Y esto qué implica? Pues esto implica que yo he tenido que hacer una revisión anterior de mi comportamiento y de cómo yo me siento y de cuáles son los elementos de presión social que yo creo que en un momento dado pueden estar influyéndome. Si has visto este vídeo te he dado muchas herramientas y muchas ideas para que lo puedas localizar. Por cierto, no he dicho ningún libro y tengo aquí este, que es de Wayne Dyer, que se llama Tu zona errónea, que es súper conocido porque es un súper bestseller. Tiene ya mucho tiempo, es del 76, y sin embargo yo lo he releído por encima para hacer este vídeo y no deja de parecerme que está muy actual todavía. El autor tuvo críticas porque con ese libro se hizo famoso, pero luego escribió 40 libros más. Ya se desvirtuó totalmente, muchas de las informaciones que da aquí, incluso parece ser que terminó escribiendo y formando parte de alguna especie de secta. O sea que la verdad es que el pobre hombre no anduvo muy fino, no se desenvolvió muy bien, pero este libro a mí sí que me parece bastante interesante. Y pues como decía, en él plantea la posibilidad de que tú hagas esta actividad y escribas tu declaración de independencia y entonces pues alguna idea también que da es escribir en qué momento y con qué personas sientes que estás respondiendo a la presión social, que estás, como digo, cediendo a chantaje, a manipulaciones o queriendo cumplir expectativas. Y que guardes esta carta. Una cosa que puedes hacer, si la persona con la que tú sientes presión social es muy cercana a ti y tiene tu confianza, es decirle que vas a intentar cambiar tu conducta con ella porque estás evolucionando y porque piensas que eso no es sano para ti ni para la relación. Y es una forma de abrir la puerta a que esa persona en un momento dado no piense tan bruscamente si tú te niegas a hacer algo
o cambias un poco tu comportamiento con ella. Esto ya digo, siempre y cuando sea una persona cercana, que también es lo aconsejable, empezar a trabajarlo con personas más cercanas y luego ir generalizando, ¿no? Ir dejando que cada vez te importe menos un poco esa presión social o esa opinión de los demás. Y otro ejercicio que me parece súper divertido se llama Practica la incomodidad, que consiste en exponerte de forma consciente a esas situaciones que te generan incomodidad porque son de presión social. Obviamente las puedes escalar, no se va a tratar de que lo que te resulte más difícil eso haga, pero si en un momento dado, pues no sé, decir lo que piensas delante de tu suegra te parece algo de presión social, pues puedes probar a hacerlo de una forma suave. Y poco a poco ir generalizando también estas conductas, estas situaciones a otro tipo de momentos donde, como digo, pues te vayas sintiendo poco a poco cada vez más expuesto. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Te lo digo ya. Va a pasar una retroalimentación positiva, porque va a pasar que la consecuencia, si lo haces así, no va a ser tan significativa ni va a ser tan grande como tú pensabas y te vas a dar cuenta que en realidad tampoco importa tanto. Porque hay una frase que me gusta mucho, con la que me gustaría terminar el vídeo, pero aquí está. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Pensad esta frase. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y como digo siempre, si os ha sido de utilidad, os agradezco que le deis like y compartáis porque así yo veo qué es lo que os interesa y si conocéis a alguien a quien pensáis que la presión social le influye demasiado y es vulnerable, ¿por qué no lo compartís y así ayudáis a esta persona? Muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo. Chao. Como decía, en la infancia y sobre todo en la adolescencia se le da muchísima importancia y me he perdido. ¿Qué es lo que sucede ahora? Pues que en la sociedad que vivimos altamente tecnologizada, donde además tecnologizada, creo que sí, o tecnificada, donde siempre es mala. Es mala cuando se produce de una forma insistente en tu vida y cuando tú le das una credibilidad mayor de la que realmente te supone para ti un beneficio. Cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo, beneficio político.